Bueno, primero que nada, darles un discurso de inicio a todo esto. El ciclo interdisciplinar se destaca por el proceso de cambio entre ser un estudiante a ser un futuro profesional de la arquitectura. Los proyectos se aterrizan a la realidad y buscan complejizar los procesos de desarrollo de ideas. Los desafíos cambian y el futuro arquitecto, como ya es costumbre, busca adecuarse y prepararse para el cambio de pupilo a un profesional capacitado en el área. Los talleres interdisciplinar, junto con el taller 6 y 7 y construcción 3, son ramos cruciales para los estudiantes a la hora de comprender cómo la arquitectura se vincula con otras carreras y todas las áreas que la componen. Hoy, como moderador, invito a los representantes a que nos relaten sus procesos y cómo durante el transcurso de este semestre han sacado adelante proyectos a pesar de las dificultades. Un aplauso, por favor. Bueno, primero que nada, me encantaría conocerlos a todos. Veo que la mesa es enorme, así que, chicos, si quieren ir presentándose, primero que nada, desde el fondo, pasamos desde el fondo. Mi nombre es Nicolás Valdés y estoy en taller 6 interdisciplinar. Hola, buenas, mi nombre es Alejandro Silva, estoy en taller 6 con Caresema. Bueno, yo ojalá se me entienda usted mecánica. Soy Benjamín Jara y en taller de investigación también. Yo, Antonio Peña, y estamos en el taller de control y Lampard. Mi nombre es Juan, estoy en taller 6 con Miranda y Maturana. Hola, mi nombre es Martina y también estoy en taller 6 con Miranda y Maturana. Hola, mi nombre es Valentina y estoy en taller interdisciplinar. Hola, mi nombre es Matías y yo estoy en taller interdisciplinar con la profesora Andrés Sierra y Fernanda López. Hola, mi nombre es Andrea, estoy en taller 6 de investigación con Manuela y Hola, mi nombre es Roberto, también estoy en taller de investigación. Hola, mi nombre es Manuel, estoy en taller 7 con Silvio Miguel. Hola, mi nombre es Alfonso Latierra y estoy en taller 7 con... Maravilloso. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí, por ser parte de la transversal, primero que nada, y por tener sus trabajos también expuestos aquí. Realmente es fantástico todo el material de maqueta, del material gráfico, todo lo que puedo ver acá. Pero de mi parte, principalmente, yo voy un curso un poco más atrás de ustedes, y ustedes para mí son, lo que estoy viendo aquí es una referencia. Pero principalmente quisiera saber de parte de ustedes, que yo estoy en una parte disciplinar, ¿cuál es la diferencia que ustedes pueden notar ya cruzando esa parte entre lo disciplinar y lo interdisciplinar? ¿Qué es lo que pueden ustedes encontrar de diferencia? Bueno, yo creo que en el taller interdisciplinar uno empieza a abarcar distintas áreas, distintas disciplinas, como él lo dice, y así uno genera una mejor investigación antes de empezar a proyectar un proyecto, antes de empezar a diseñar o darle forma a un proyecto. Uno genera una investigación mucho más profunda que te permite también generar un mejor proyecto. Bueno, mi parte cuando yo estuve en taller interdisciplinar, formamos igual un cambio, no para así decirlo brusco, pero como una... No te reconoce la voz por cómo está. Bueno, sí hubo como una fusión entre las múltiples disciplinas. En nuestro caso tuvimos que pensar, por ejemplo, un fanzine de una forma como arquitectónica, por así decirlo. Lo cual igual nos ayudó un poco al desarrollo como introducción para poder ver qué es lo que se viene como en el área más profesional. Maravilloso. O sea, de alguna forma han podido lograr de una manera, como me dijiste, arquitectónica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo toman algún concepto o toman algún ejemplo, algún referente para poder lograr eso? ¿O cómo lo pueden desarrollar? Bueno, en nuestro caso, como he dicho, hicimos un fanzine, que es como un concepto del arte, bueno, bien resumido, como un tríptico, por así decirlo, y como que lo descompusimos
cuáles son sus posibilidades, cómo se puede armar y cómo este tipo de conceptos pueden cambiar a la hora de decirlo, por ejemplo, a otra escala, a una escala mayor. Un fanzine usualmente es como lo que tiene en la mano, pero nosotros tuvimos que hacerlo como para que ocupara un espacio. Un espacio físico mucho más grande. Claro, mucho más grande, casi que se pudiera evitar. Maravilloso. ¿Algún otro ejemplo así como de la diferencia entre lo disciplinario y lo interdisciplinario? Al igual que Benjamín, bueno, yo y mi compañera en el taller de Fernanda también hicimos un fanzine y yo creo que partiendo por lo que dices tú, que ya estamos como en un ciclo como casi a la mitad de la carrera para adelante, estamos muy acostumbrados como a lo técnico, a lo funcional, a la arquitectura más dura. Y bueno, Fernanda, que fue como una arista muy diferente de vista, que ella es artista. Entonces, como en base a eso, y bueno, voy a tener que citar a nuestro director de carrera, yo también respondo mejor leyendo. Y fueron como todo, el proceso proyectual de todo esto fueron desde las dos miradas de la arquitectura y del arte, ya que gracias a la arquitectura, con nuestro profesor que no digo que Andrés Sierra, se vio más lo que es el espacio habitable, la materialidad, la funcionalidad, como siempre ha sido la arquitectura. Y gracias a Fernanda vimos otros puntos de vista, como son tal vez la sensibilidad, la percepción, la exploración conceptual, cómo se lee una obra, cosas así. Porque por lo que me dice Fernanda es artista, ¿cierto? Sí. ¿Eso también les ha ayudado, les ha sacado de alguna forma como de la caja de lo que es la arquitectura? ¿O los ha ayudado a ampliarse de esa un poco la mirada? O sea, sí, con respecto a lo que vendría siendo este taller, para mí igual tuvo una dificultad un poco grande porque me costó mucho encontrar como la fusión entre el arte y la arquitectura. Porque, por ejemplo, no sé, cuando empezamos con el tema del fanzine, nosotros dijimos como, típico, uno quiere ver planos, que se tiro con eso, ¿cierto? Y al darnos el desafío como crean un fanzine y del fanzine tienen que sacar algo, una parte arquitectónica, ya claramente es un tema un poco más, que tiene más dificultad. Me imagino un concepto como mucho más grande, sí, complejo. Porque claro, al menos en mi caso, mi fanzine está el más grandecito. De base a ese fanzine que uno tiene que hacer, básicamente yo me quise expresar a través de mi proyecto en una experiencia visual, porque quise transformarlo como un tema 3D, o sea, como un espacio 3D, y así poder hacer mi pabellón y relacionar la disciplina del arte con la arquitectura. Por ejemplo, esto que vemos aquí de tu material, ¿es solamente de la unidad 1 o de la unidad 2 también? No, solamente la unidad 1. Ah, perfecto. ¿Y en la unidad 2, cómo la abarca? En la unidad 2 lo que nosotros tuvimos que escoger un referente de arte, una obra de arte, y en base a eso trabajar los 10 principios de diseño. De identificar los 10 principios de diseño de la obra de arte, de ahí nosotros teníamos que crear ya sea una edificación o más propio de cada estudiante. Claro, más que nada es como en base a los 10 principios teníamos que crear una edificación en los que se basara ya sea en temas de espacialidad, ya sea en temas de materialidad y todo eso. Perfecto. Por ejemplo, por acá también, ¿alguna diferencia entre lo disciplinario y lo interdisciplinario con sus proyectos? Claro, hay una clara diferencia que por lo general, en los primeros años de universidad, uno se centra como a dibujar la arquitectura dura, uno hace un proyecto por gusto o así, claro, donde uno no se sitúa a veces no pega mucho, entonces esto de investigar y combinar como este método te da a entender un poco el lugar donde uno participó en su proyecto, entender bien la cultura, la arquitectura que ya hacían en el lugar, tratar de como combinar esto y hacer un proyecto que no sea tan duro a la vista o tan 100%. Porque lo que veo principalmente las maquetas de topografía son las de ustedes, ¿sí? Porque curiosamente sigue siendo, lo que veo es algo muy arquitectónico, pero por ejemplo, ¿qué nos podrías explicar cómo llevar la parte interdisciplinar a lo que es la topografía del proyecto? En nuestro caso, partimos
partimos un poco entendiendo la isla, porque una isla Santa Cruz de la Palma. Entonces, yo por lo menos, personalmente, tuve como un cuarto método geólogo del lugar, ya que es una isla muy volcánica y tiene mucha actividad. Entonces, entender un poco la formación de la isla, la materialidad, cuántos años tiene la isla o sí, las Islas Canarias, la cultura de estos lugares, los diferentes actos que hacen la isla. No sé si... ¿Algo que puede aportar? No, claro, como la parte interdisciplinar en este proyecto, claro, va más relacionado siempre con lo investigativo, más formal con la geología, con la cultura de la isla, una cultura siempre distinta a lo que nosotros tenemos. También yo quería sumar porque este proyecto, si lo tenemos como que pensé como porcentaje, yo creo que es como un 80% dedicado al arquitecto y el 30% de la acción multidisciplinar, pero en años anteriores yo creo que el punto más interdisciplinar que tenemos en la carrera, yo creo que algunos ya lo vivimos y otros no tanto lo vivir, el taller de invierno. El famoso taller de invierno. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo va a El taller de invierno es una experiencia muy buena, muy enriquecedora. Es el clímax máximo de la interdisciplinaridad, donde vas a trabajar con compañeros de otras carreras, de las facultades, con un caso real, frente a una problemática real. Y aquí la interdisciplinaridad aporta mucho en la idea de puntos de vista, de actividad, por ejemplo. De cómo encontrar soluciones, por ejemplo. Claro, buscar soluciones. Por ejemplo, no me acuerdo del taller que hice el taller de invierno, me tocó hacer una performance. Nada que ver con arquitectura. Me tocó hacer una performance. Estuvimos ahí trabajé con artistas, con diseñadores intelectuales, diseñadores gráficos, periodistas, publicistas, que claro, ellos tenían una forma, un método de trabajar mucho más distinto al que nosotros estamos acostumbrados de buscar referentes, hacer un fanzine, una lluvia de ideas, de lo que nosotros hacíamos como de taller 1, básicamente, trabajar a base de un referente. Ellos no, ellos van al tiro a buscar artículos, problemáticas, se preguntan, debaten, una forma muy buena, muy enriquecedora para poder también entender cómo trabajan también las otras carreras. Y también aquí nace como también un poco la pregunta, como en el proyecto, ¿qué grano de arena aportamos nosotros como arquitectos? Ya que la interdisciplinaridad sí ayuda mucho a fortalecer todos estos puntos de vista y todos aportamos un granito de arena, pero bajo un proyecto como aquí me decía lo como que aportamos nosotros como arquitectos en una performance, por ejemplo, que fue el caso que nos tocó. Y la respuesta fue como el estudio del suelo que hicimos en la Plaza de la Constitución frente a la moneda, las circulaciones, todas esas cosas, también una planificación previa a la performance más que de concepto ideal, con cosas quizás, no sé si técnicas, pero sí más funcionales. Pudimos aportar también como por el lado concreto de la arquitectura. Por ejemplo, eso también, bueno, me lleva a preguntarle al resto de la gente aquí, de los representantes, porque me hablas de cómo la interdisciplina fue muy importante para ti, ya que estás en taller 7, si no me equivoco. Claro, a los chicos del interdisciplinar directamente o a los chicos de taller 6, ¿qué es para ustedes la interdisciplina? ¿O cómo la entienden? Tal vez, no sé, lo ven como un punto de vista, una cultura o algo necesario como en la vida. ¿Es necesario o crucial
esta interdisciplina para lo que es la arquitectura? Bueno, para mí interdisciplina de la arquitectura es un campo más largo, siempre va a estar vinculado con el campo de desarrollo. Y entonces siempre estamos ahora en el nivel de investigación y por lo tanto tenemos que tener muchos papers y algunos son de otras disciplinas, pero que están relacionados con el tema. Por ejemplo, yo estoy investigando sobre los usos de los labios comerciales en el centro de Santiago y parte de eso me ha llevado a leer unos papers de antropólogos, de geólogos y que hacen cruce también con la arquitectura, porque incluso me sorprendió leer papers de antropólogos que están hablando del uso del espacio. Ellos mismos hacen descripciones que son muy arquitectónicas y hacen ese curso interdisciplinar por parte, quizás ellos no lo ven así, pero ahora que yo pues, tengo esta experiencia del curso interdisciplinar que he llevado, me puedo dar cuenta que es muy explícito entre el estudio del comportamiento humano con la arquitectura, porque obviamente nosotros tenemos espacios, y esos espacios tienen que responder a las dinámicas sociales y cierto tipo de condición de personas. Entonces, para mí es como no poder dejar de lado otros campos que existen dentro de la arquitectura y que yo tengo en cuenta y que poco a poco pues, hemos ido como profundizando en el medio que cada uno de nosotros. ¿Pero alguien más que cómo ven la interdisciplina? O sea, yo lo considero igual súper importante porque es otra forma de ver cómo funciona la arquitectura. Es ver la cultura, la forma social en la que se vive, de forma territorial igual. Nosotros, bueno, en el taller de investigación nos dimos cuenta, era súper libre. O sea, nos dijeron como busquen algo que les llame la atención, que puedan ir, que puedan visitarlo, que puedan entender cómo funciona. Y yo, en mi caso, estoy estudiando un carnaval que se realiza en mi población. Y es como un fenómeno social porque es un lugar súper estigmatizado, súper peligroso, la gente va a comprar pan y después se encierra porque ya no se puede andar en la calle. Y un día de la nada llega un carnaval que se lleva organizando meses y la gente sale a la calle, se toma los espacios, se puede vivir y da vida al lugar y es como rompe con esto. Entonces igual siento que eso es muy como parte de la arquitectura, pero es otra forma de verlo y de relacionarlo con cómo lo vivimos, la arquitectura. ¿Sientes que también como esa misma cultura que has encontrado en tu barrio es súper importante para destacar como en la carrera de arquitectura también? Claro, o sea, como la gente sale, se toma la calle, que eso es, o sea, que yo llego a la calle y veo que ya está todo el día puros autos, no anda gente, y de un día para otro se cierra la calle y llega gente, se toman, empiezan a hacer banderas, los niños pintan caritas, entonces es un lugar súper peligroso, pero de un día para otro la gente puede salir. Por ejemplo, todo eso que me indicas, si lo pudieses explicar con tu proyecto. Discúlpame, ¿cuál es tu proyecto? Ahí nosotros trajimos un fanzine, que son como, bueno, yo hice como fotomontajes sobre esto, en una calle vacía, yo llevo, cambio todo como delincuencia, no sé qué, después la misma foto, pero con vida, con gente en la calle, y eso mismo estoy llevando a mi metodología. Estoy haciendo entrevistas y también haciendo como levantamiento de la calle. Tengo registros audiovisuales de todo el carnaval y yo vivo ahí, entonces paso todos los días por la calle, tomo fotos, hago como un seguimiento de cómo funciona y luego rompo con eso al llegar como con el carnaval. Hago entrevistas a las personas que participan en el carnaval que ven esto. O sea, tengo como 4 o 5 registros más o menos de personas que me dicen es muy distinto ver cómo la gente puede salir a la calle y tener esta facilidad. Entonces quizás la metodología igual es una forma, o sea, un proceso muy difícil de escogerla, porque es lo que vamos a tener como resultado. Yo como resultado, la idea es tener algo audiovisual y que sea realmente un aporte, que esa es la parte más difícil, que uno que esté investigando y que esto sirva, que sea un aporte, que sea algo que no se ha visto, que no se ha investigado y poder levantarlo, que la gente entienda cómo funciona la población, en este caso la Pincoya, que se puede vivir, que nosotros podemos salir a la calle. Siento que eso es como lo importante y la forma en la que yo recojo la arquitectura. Es fantástico realmente escuchar tu nombre, discúlpame. Martina. Martina, qué inspirador también poder ver cómo la arquitectura se toma a los barrios, porque al fin de cuentas es lo que hace la arquitectura. Creo que esta es una visión personal, que siento que la arquitectura es donde más campo podemos abarcar.
Entonces, también nuevamente la pregunta para los demás, ¿a dónde quisieran llevar su arquitectura? ¿A dónde quieren, con estos talleres interdisciplinar, a dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que quieren lograr con esto? Tal vez conectarlo con alguna otra carrera. No sé si la respuesta es llevarlo a algo, pero yo creo como abrirnos un poco más la mente, porque, bueno, pongo mi caso, yo desde el primer año he sido tal vez muy cuadrado para las cosas, muy estructural, muy... tiene que ser así, pero bueno, volviendo a mencionar a Fernanda, mostrándonos como más puntos de vista de las cosas, uno se da cuenta que la arquitectura también puede ser arte, puede ser ritmo, puede ser percepción, las cosas. Entonces, obviamente la arquitectura se estudia, se hace muchas cosas, pero también se tiene que aprender a leer. ¿Alguno más? ¿Alguno más que quiera aportar también esta idea? ¿A dónde quieren llevar su arquitectura? ¿A dónde quieren llevar esta carrera o este concepto interdisciplinar para adelante? Chicos, por allá al fondo. Bueno, en mi caso, creo que la interdisciplina sirve para cambiar un poco cómo estamos acostumbrados a consumir arquitectura. Dado que muy acostumbrado en la primera instancia de taller a consumir arquitectura de una forma más práctica, realizando planos, con modelos, utilizando espacios, con casos concretos. Y, por ejemplo, el taller de identificación ha sido algo que, como, al menos personalmente, me ha obligado a recurrir a otras disciplinas, ya sea psicología, o ver un cambio de paradigma y cómo entender, por ejemplo, desde la psicología infantil, en mi caso estudio, cómo la arquitectura funciona y cómo se vive. Eso es igual interesante porque ¿cómo llevas la psicología infantil a la arquitectura? Porque me imagino puede ser tal vez un paper, puede ser un archivo, puede ser tal vez un proyecto en maqueta. ¿Cómo tú lo proyectas? Bueno, ahora estoy tratando de ver cómo es la escala de cómo quiero tomar la base para poder entender un poco mi caso de estudio mejor, que en el caso de ser mismo, no soy tercer grado, y ver cómo la arquitectura formó en base a eso y cómo fue un aporte para los programas que incluyen. Yo sumo un poco las palabras. Yo también estoy abarcando la arquitectura en un lado por la biología. Yo nunca me ha gustado la biología en el colegio, nadie de eso mal. Y hoy en día estoy abarcando un concepto biológico que es la autopoiesis. Como concepto que estructura mi proyecto de arquitectura. Y claro, tuve que investigar mucho qué era la autopoiesis de Montana, profesor chileno. Y claro, uno de repente tiene que abarcar distintas áreas que de repente no te gustan mucho o no existe regla en algún principio y luego te sirven para hacer un proyecto. Por ejemplo, ahí me dices de que, claro, la biología no era de tu interés en un primer momento. Entonces, ¿cómo llegaste a eso ahora? ¿Fue obligatorio? ¿Fue un desafío propio? No, la verdad es que yo ya había visto ese concepto antes, pero quería abarcar la sustentabilidad en mi proyecto y como comunidad para mi proyecto, el concepto entraba muy bien, caía perfecto en lo que yo quería, entonces lo usé y tuve que investigar mucho, aprender, leer mucho, como dicen los compañeros, y así poder saber un poquito. Bueno, maravilloso. ¿Alguien más quería responder por acá, verdad? Del tránsito de las mujeres en sus recorridos cotidianos y también saber qué estrategias toman las mujeres a respuesta de lo que ya está construido, o sea, normal.
interesante igual porque a estas tres personas me imagino que tuviste que entrevistarlas, tuviste que acompañarlas también en su recorrido de alguna forma, o estar presente con ellas. Entonces, por ejemplo, eso me hace también pensar en los muchos proyectos que se están viendo ahora de urbanismo. ¿Sientes que las nuevas ideas también que se están proyectando en la arquitectura pueden beneficiar de alguna manera o hay alguna forma en la que tú encontraste, sabes que aquí se pueden mejorar los proyectos? Yo creo que aquí es donde entra la interdisciplina, claro, donde realmente los proyectos no están construidos solamente por un profesional, sino que se mezclan varias disciplinas y ahí también como que los mismos proyectos se van mejorando muy bien. Entonces quizás con otras áreas esto se va a mejorar. Yo creo que va bien, realmente, porque la arquitectura de la ciudad en general está hecho con otro perfil donde antiguamente los hombres eran los que salían a trabajar y las mujeres se quedaban en casa. Entonces ahora estamos en otro ciclo, donde realmente una mujer puede salir a trabajar y también estudia. Esto se va modificando con la arquitectura que se va viendo hoy en día. Maravilloso, me parece muy interesante también cómo el tema de tu investigación se ve reflejada también en lo que está pasando actualmente. ¿Alguna otra intervención? No, como que acotar que el taller, como estamos representando el taller de investigación, hay que tener muy claro que son investigaciones y no son proyectos. Ya, perfecto, para tomar la... Claro, porque hay muchos que se tienen proyectos, pero eso es como un reto, porque todos venimos haciendo arquitectura con problemáticas, tienes un encargo, tienes que hacer esto. Tienes este lugar, tienes que plantear esta tipología de edificio o proyecto, y ahora como todo lo contrario, siento para mí que es como un primer semestre, una carrera distinta, porque la investigación requiere leer muchos textos, redactar y además sacar un poco de la planimetría del corte de la planta, sino que hay que utilizar otros recursos gráficos para poder demostrar algo que no va a recolectar en terreno, porque al menos en nuestro caso, en nuestro taller, sí o sí todos teníamos que ir a los lugares y poder ser accesibles como investigador. Entonces, ir a terreno, tú tienes muy claro, súper claro cuál es tu investigación, pero la manera en la que tú vas a dar a entender eso, tienes que enfocarlo muy bien, como dice Martín, es difícil enfocar como la metodología exacta, porque además es una investigación científica. No puedes como, no, es que yo observé esto y esto es el resultado, sino que hay que ser muy metódico y específico. No es una cosa de intuición, Es una intuición, exactamente. Y también a veces uno, porque el investigador tiene una hipótesis y va como predispuesto a ciertos resultados. A veces nos gusta la idea de la investigación y eso lo más objetivo posible, porque igual hay como ciertos sesgos del investigador, buscar como una recopilación de resultados y después analizarlos y decir, ok, en base a este cierto número de cosas, mis resultados son este. Entonces ya después la investigación puede servir obviamente para hacer un proyecto y esa es como la corte de la investigación. Por ejemplo, si yo estoy estudiando las galerías, que hoy mismo han disminuido su uso, pero sí que las usan cierto tipo de personas. Por ejemplo, en el centro tengo tres casos de estudio. Uno es porque la usan los oficinistas, que es nuestro principal usuario. El otro es migrantes, inmigrantes. Y el otro es distinto y de hecho no tiene como un tipo de usuario específico porque en realidad se especializa en un tipo de comercio, que son las ópticas. Entonces pasa algo curioso porque las personas que van no frecuentan el lugar, sino que simplemente van a algo muy puntual gracias a unas captadoras que están en el exterior. Entonces no hay como esa interacción de frecuencia. También hay otros que sí, por el tipo de uso de actividad comercial. Entonces todo eso va a dar un tipo de resultado en base a la metodología, entrevistas, encuestas, hacer tablas de porcentaje. Entonces todo eso es muy de la mano de metodología muy cuantitativa o cualitativa. De hecho, me parece súper interesante la acotación que haces, porque obviamente desde la ignorancia, que como yo voy también un curso más abajo, claro, el concepto de investigación, no de proyecto, porque sienten que de alguna manera estas investigaciones que están haciendo tienen que desligarse un poco tal vez de la arquitectura o a distanciarse un poco más, ver las cosas un poco más en perspectiva, pero ¿cómo eso también lo relacionas con la carrera? Porque entiendo como
hay una distancia también entre la investigación y la carrera en sí. ¿Cómo la ves? Sí, es difícil porque primero uno le dice no hay que hacer proyecto, pero primero busca un problema y en su mente lo quiere resolver con algún proyecto, obviamente. Entonces hay que distanciarse primero de eso. Luego, cuando uno se distancia, ahora se va mucho hacia lo que es, por ejemplo, mucho hacia la antropología, sobre la percepción de la dirección, cómo percibe el espacio, y ahora hay que volver un poco más a la disciplina y decir, bien, ¿cuál es el cruce entre lo que estoy observando y con lo que ocurre con la arquitectura, con los recursos del recorrido, ese tipo de cosas? Entonces, hay como hacer un balance y ahí recién uno como futuro arquitecto va a poder en sus conclusiones decir, bueno, dependiendo de la tipología de galería va a existir cierto tipo de uso. Entonces, eso todavía ni siquiera podemos decir que vamos a obtener ese resultado, pero es como el objetivo. Entonces, como estamos a mitad de investigación, tenemos ya objetivos planteados, objetivos generales, objetivos específicos, pero que a medida que vamos avanzando más bien estamos un poco, dependiendo del resultado y cómo lo hemos procesado por la información. De hecho, eso también me parece muy buena tu acotación. ¿Tu nombre es? Oriana. Oriana, muchas gracias también por toda la información que nos diste. Y tú estás en taller investigativo, los demás también, taller 6, taller 7, aquí tenemos taller 7. ¿Cómo ustedes ven el resto de los talleres? ¿Cómo ven este proceso investigativo? ¿Lo utilizan mucho ahora que están en los actuales talleres? ¿O lo veían menos antes y ahora es una herramienta muy importante? ¿Cómo ven el proceso investigativo, principalmente, de aquí para adelante? O en su mismo proyecto, ¿siente que ha sido muy importante? Claramente es importante darle como otra vista a los proyectos. Como mencionaba anteriormente, el investigar esta idea, entender un poco cómo funciona, cómo se creó. Porque claro, uno por lo general, en los primeros talleres, uno hace una investigación súper pobre del lugar. Sí, como superficial. Claro. Entonces, por ejemplo, donde está como rectángulo rojo, claro, uno ve alrededor y uno diría así siempre es una quebrada, no hay mucho que hacer, entonces para investigar la isla completa uno se da cuenta que eso anteriormente fue una bajada de lava, entonces uno empieza a darle como otro sentido al proyecto y tratar de integrar nosotros hicimos, trabajamos por ejemplo un master plan. En base a la bajada de lava, entender un poco este desgaste del terreno en sí y tratar de crear un proyecto en base a eso. Entonces, obviamente, el leer, utilizar más de la información del lugar es importante ahora en adelante. Porque aparte, obviamente, es un lugar que es fuera de Chile, no es una cosa que tú puedas entender como la topografía más fácil. Entiendo que todo el trabajo investigativo de la cultura, del espacio, del terreno, del tipo de suelo, todo eso fue nutriendo también tu proyecto, una cosa así. Claro, como nosotros estamos trabajando fuera de Chile, no tenemos la posibilidad de conocer el lugar, nos tenemos que guiar mucho de la investigación de estos lugares, de leer papers, información del lugar, claro, información satelital, eso nos ha llevado a todo el tema de Google Earth, un poco la capa de este lugar en sí. No sé si más no, claro, claro, como no, este proyecto es difícil abarcarlo de una forma menos que, o sea, el trabajo como de campo, por así decirlo, de este proyecto es mucho más difícil hacerlo, porque no podemos ir al sitio físicamente, por lógicas razones, no me sobran 2 millones de pesos para ir a un fin de semana. Entonces, nada, volviendo un poco como al tema investigativo, escuchando lo que decían, también como que se me vino mucho la duda porque yo pasé por este investigativo con Melissa y Nico, que están acá, con Nico y me acuerdo que mucho, o sea, algo que
tema, cómo abarcar la metodología, el trabajo de campo fue algo muy complicado, ya que el tema nace 100% desde un interés. Me acuerdo el primer encargo que fue traer noticias y artículos, no eran artículos, solo noticias, porque no sabíamos, y como de referencia, como por donde uno seguía el tema. Fue muy caótico, pero al final terminé encontrando un tema que se adecuó mucho también a intereses míos propios y también cómo lo llevé al trabajo de campo también. Hice un trabajo etnográfico, hice una investigación sobre los repartidores y cómo van cambiando los repartidores de plataformas digitales, cómo van cambiando el urbanismo en la ciudad, cómo ellos viven en la ciudad. Y ¿Cómo se tienen que adaptar una cosa así también a la ciudad? claro, y cómo la ciudad también se va modificando para ellos, como establecieron como de ventanilla solo para delivery, solo para descanso, etc. Y para el trabajo de campo me hice Rappi. Me creé una cuenta de Rappi y me hice Rappi. Y fue muy entretenido, entonces también te quería preguntar también, ¿cómo ha ido su trabajo de campo? ¿Qué están haciendo? Sí, claro, no lleva terreno, pero han sacado fotos, han investigado, han tomado notas. Claro, en mi tema, mi tema abarcaba muchas galerías. En Santiago, en el Triángulo Fundacional, hay aproximadamente 60, algunas de las que yo he identificado. Y claro, tuve que ir a todas. Y fue impresionante, o sea, igual yo conocí algunas, las más tradicionales, que son las que están cerca de Plaza de Armas, y descubrir cada una y lo que venden, el tipo de personas que va, fue impresionante y qué relación tiene con el espacio también fue muy interesante. Y claro, hablé con muchas personas porque también parte de la ciudad para acomodar el horario, con las personas de seguridad, y ya cuando tuve los 3 casos de estudio, hacerle entrevistas a los administradores o mayordomos y me hablaron como de los usos previos, entonces dejó muy claro cómo fue cambiando. Por ejemplo, la pandemia afectó mucho a muchas de esas galerías por cambiaron sus usos comerciales. Por ejemplo, la primera galería que está aquí con San Antonio es la Galería Nacional y esa es toda toda. Pero en algún punto, en algún momento, hubo mucho comercio mixto. Entonces existían otro tipo de personas, eso trataba a gente que podía poner el reposar, con el mismo que estaba nada. ¿Tuviste que ir también en diferentes horarios para ir contrastando todo esto? Sí, porque por ejemplo, la que yo identifiqué que era más como concurrida por turistas, los sábados muertos, totalmente muertos, y además esa galería, que es la Galería de Santos, funciona en base a 4 administraciones municipales. No es una administración, sino que 4 edificios se juntan y conectan sus accesos y ahí recién se arma la galería que atraviesa todas las manzanas de esa zona. Entonces, esas cosas tú que vas no las puedes observar, sino que a través de la investigación uno recauda esa información y dices, esta es la realidad de la galería más allá de lo que uno observa como persona especial. Me parece maravilloso. ¿Alguno más que quiera indicar cómo fue su proceso de investigación? Pero sí que lo observé mucho en el taller, que muchos llegaban la primera semana, el encargo fue definir tipos de temas, con mínimo 3, y luego de eso investigar acerca de esto para saber el estado del arte, cuánta información ya existe, como para saber de qué punto vamos a partir y qué vamos a aportar al tema como investigación. Y bueno, pareció mucho que incluso hasta hace muy poco recién definieron el tema. Y al definir el tema, también abarca el tema del estado del arte y seguir leyendo. Y bueno, también hacer que el tema de las metodologías también está muy de la mano, porque uno necesita tener información a la mano. Hay una, Karina creo que se llama, ella está haciendo una investigación acerca de los campamentos en Maipú, si no me equivoco. Bueno, y ella tomó este tema porque ella tenía acceso, pues, pero en caso de que si ella no tuviera acceso, la investigación
al universo como que quieres estudiar principalmente. Exacto. Maravilloso. ¿Alguien más que quería por allá también aportar? Bueno, en mi caso estoy estudiando la perspectiva de género en la CORPI, porque tengo un caso de vivienda que nació en 53. Y al final estoy estudiando cómo la arquitectura condicionó a la mujer de la época. Y igual me costó mucho encontrar a parejas amigos, porque deben tener unos 80, casi 90 años hoy día. Y me costó mucho encontrar como un hombre y una mujer de la época para poder llevar a cabo mi investigación. Por suerte lo encontré, pero bueno, como decía la Rosalía, que igual yo creo que siempre hay como una forma de encontrar lo que uno está buscando. Yo no tenía acceso a esto y aún así lo encontré, pero se puede. Y lo otro que quería agregar es que no necesariamente nuestra investigación tiene que responder como positivamente a nuestra pregunta de investigación. Puede que nuestra investigación en verdad lo que nosotros queríamos comprobar no lo comprobemos, entonces como una incitación a no frustrar la investigación por no llegar a lo que uno quería como comprobar. ¿Alguno más que quiera aportar tal vez? ¿Cómo fue el proceso investigativo o algo? Mi proceso investigativo fue bastante curioso. El día que subió la encina, dije, bueno, ¿qué está pasando? Tengo que investigar. Entonces dije, ya, esta guerra en Israel, y ahí surgió mi problemática para el proyecto, que fue la dependencia de Chile frente a problemas o crisis geopolítica. Luego surgió la pregunta en mi tesis de investigación, que era si efectivamente se podía hacer una comunidad completamente autosustentable en Chile, que no sea dependiente de países externos. Y luego tuve que, como lo dije anteriormente, investigar el concepto autopoético, abarca un poco eso de los sistemas complejos cerrados, donde una comunidad puede sobrevivir sustentablemente. Me parece maravilloso. Bueno, y para terminar, tal vez una última pregunta general realmente. De todas, entiendo de que ahora están en un proceso completamente nuevo para ustedes, es algo que ya están viendo tal vez cómo van a ser de profesionales y están viendo tal vez el culmine de todos los procesos que vivieron estos años, lo están tal vez desempeñando actualmente. Me gustaría consultarles, así si pudiesen hacer tal vez una acotación breve, todos, si es posible, alguna actitud, alguna herramienta, alguna decisión que fue importante antes que la están implementando ahora. Hola, quiero citar a Francisco García, que fue nuestra comisión para la unidad 2, que si mal no recuerdo dijo que sin pasión no hay gloria, pretendemos llegar a nuestros proyectos que una cosa es que el proyecto funcione, sea habitable, sea funcional, pero dentro de todo el estudio que uno hace para un proyecto, para el desarrollo de él, uno tiene que ponerle ganas, tiene que ponerle algo que le guste, que fue mucho de lo que abarcamos en nuestro ley con Valentina, que fue ponerle mucho interés propio, no solamente agarrar un referente X y hacer un proyecto más a eso, sino como ver qué nos gustaba a nosotros, qué nos interesaba a nosotros, y claro, eso nos abre el toque de paso como ya dentro de poco a nuestro ciclo profesional, donde ya cada uno va a tener incluso una propuesta como de qué nos gusta. ¿Algo más? Yo creo que algo que me dijeron en los primeros años de carrera, que fue como, hazte chiquitita y métete en la maleta. Y eso lo aplico en todo ahora. Creo que intento siempre, no sé, el semestre anterior estuve estudiando los Selknam, la cultura Selknam, el genocidio, y también intenté hacerme chiquitita y meterme en la historia e intentar como sentir realmente el tema. Eso como siempre intentar ligarme lo más que puedo y eso, como hacerme chiquitita y meterme en el tema de investigación o en mi proyecto o en lo que me llame la atención, siempre intentar hacerme chiquitita para poder como llegar de la mejor manera. Creo que también me lo dijo Francisco García. ¿Algo más? ¿No? Bueno.
Chicos, muchísimas gracias también a todos los presentes. Por favor, un aplauso también para los representantes.